¿Qué tal, señores? Bienvenidos. Hoy, en Espacio Abierto, abordamos uno de los asuntos que más preocupan a las familias, los problemas de los jóvenes para independizarse. El último informe del Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España revela las causas que impiden a nuestros jóvenes, especialmente hasta los 29 años, salir del hogar familiar. Eso de irse de casa. Tener un salario no implica poder independizarse porque acceder a una vivienda, incluso en alquiler, es prácticamente misión imposible. Hay muchas derivadas en esta cuestión sobre las que intentaremos arrojar luz en los próximos minutos con nuestras invitadas, voces autorizadas. Hoy tenemos en Espacio Abierto a Sandra Ámez, la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, también a María Pardo, la directora general de Vivienda de la Junta de Castilla y León. Gracias por venir también a Teresa, porque bueno, tenemos que hablar de empleo. Eres la secretaria general de COE y por último Marian Hidalgo, secretaria general del Consejo Superior de Cámaras de Comercio de Castilla y León. Bueno, pues esa parte también, ese tándem COE, Cámaras de Comercio, nos va a dar mucho juego. Gracias a las cuatro por compartir estos minutos con nosotros en Espacio Abierto. Evidentemente hay mucho de lo que hablar. En los últimos días, y una vez que hemos conocido ese informe del Observatorio de la Juventud, desde el Gobierno de España, la ministra ha hablado de que quieren promover la primera ley de juventud que abordará estas cuestiones importantes, como son sobre todo el empleo o la vivienda. Queremos analizar esta situación en los próximos minutos, pero antes vamos a ponernos en contexto. Lo hacemos con el trabajo de todas las semanas, el que nos acerca Leticia Sánchez. De los 295.000 jóvenes entre 16 y 29 años que hay en la comunidad, solo 45.000 han conseguido emanciparse, el 15%. El resto de media permanecerá en casa de sus padres hasta por lo menos los 30 años. La emancipación juvenil sigue siendo una asignatura pendiente y ni los estudios superiores la garantizan. Cataluña sí llega a una tasa del 20%, pero todas las comunidades están lejos de la media europea, de casi el 32%. En cuanto a la edad, solo Croacia nos supera con 33 años. En Europa la media está en los 26 y son Finlandia, Suecia y Dinamarca con 21 años los países con mayores tasas de emancipación. Los hogares jóvenes en España son menos de la mitad que en Alemania o Francia, según recoge la última publicación de la Fundación de las Cajas de Ahorros, y aquellos donde el cabeza de familia tiene menos de 35 años se han desplomado 8 puntos desde el año 2000. La precariedad en el empleo es uno de los causantes de estas cifras. El 41% de los jóvenes trabaja con contratos parciales y muchos lo hacen menos horas de las que querrían. La manera de aprender y la manera también de trabajar, yo lo que creo en cuanto a habilidades que deberían desarrollar los nuevos jóvenes son habilidades transversales, es decir, que independientemente del empleo en el que estén, les sirva. Competencias transversales como saber trabajar en equipo, comunicar, manejar e interpretar datos, saber negociar y tener un pensamiento crítico. Las cifras interpelan a las administraciones que están tomando medidas. País Vasco pone en marcha desde el 20 de febrero una renta de emancipación. Ayuda de 300 euros al mes durante 2 años para jóvenes entre 25 y 29 años. En Castilla y León, la Consejería de Familia ha firmado un convenio con el Consejo de la Juventud para desarrollar un programa de empleabilidad para jóvenes, y la Consejería de Industria respalda la creación de empresas con 9 millones de euros para fomentar el autoempleo. Junto al empleo, el otro lastre que impide la emancipación es la vivienda. En Castilla y León los jóvenes tienen que destinar más de la mitad de su sueldo a pagar el alquiler, y a eso hay que unir la luz, el agua o el gas. Así que quienes se independizan lo hacen en su mayoría compartiendo piso. Las mujeres suelen dar el paso antes, pero en condiciones más precarias. Ellos esperan para poder pagar un piso en solitario. Para reducir estas cifras, la mayoría de las políticas de la Consejería de Vivienda son dirigidas a los jóvenes. Ayudas al alquiler, una línea de garantías de hasta el 17,5% del préstamo hipotecario, el impulso de edificios cohousing y beneficios fiscales. Bueno, pues esta es la emancipación en datos. Es verdad que, analizando un poco la realidad de los últimos años, 2008 creo que fue un punto de inflexión, Sandra, me lo confirmas. A partir de ahí la deriva de la emancipación no ha remontado. Quizás en la época pre-pandemia hubo un pequeño remonte, pero yo no sé si son las coyunturas económicas las que inciden en el devenir de la emancipación, de lo de que nuestros hijos se vayan de casa.
al final afecta un poco todo, ¿no? Cuando hablamos de las personas jóvenes estamos hablando también de una generación que desde la crisis del 2008 ha vivido otra crisis, una pandemia, los efectos de la inflación desorbitados, por lo tanto vemos como la situación de las personas jóvenes no mejora con el tiempo y seguimos siendo el colectivo que estamos a la cola de la recuperación, hablando un poco de todos los ejes o aristas que afectan a la situación de las personas jóvenes. Desde el empleo, lo comentaba muy bien la compañera al inicio, somos un colectivo muy caracterizado por una precariedad laboral afectada por una alta parcialidad involuntaria, sobre todo entre las personas jóvenes. Sí que es cierto, por ejemplo, que la reforma laboral ha mejorado la temporalidad de las personas jóvenes, pero sin embargo la contratación de personas jóvenes sigue siendo en su mayoría temporal, con salarios precarios, insuficientes, ¿no? Que no se adaptan a las necesidades que tenemos hoy en día de pago de suministros, de coste de alquiler u otro tipo de costes. Por lo tanto, cuando hablamos de emancipación juvenil parece también una utopía, ¿no? Porque nos emancipamos cuando dejamos de ser jóvenes, nos emancipamos de media a los 30,3 años, por lo tanto es como la maldición de la eterna juventud que solo se cura cuando dejas de ser joven. Entonces son muchos ejes que hay que afectar, adentrarnos, ¿no? en ellos, son muchas aristas las que tenemos que tocar para realmente paliar todos esos problemas estructurales que, como vemos, venimos viviendo ya desde antaño, ¿no? Desde el 2008, incluso mucho antes. La generación de nuestros padres, madres tendrían otro tipo de situaciones, ¿no? Pero aquí vemos otras aristas que se van sumando a la situación de las personas jóvenes. Parece que el elemento distorsionador es el empleo. Es verdad, Teresa Cetulio, de COE, que no hay grandes diferencias entre comunidades autónomas, pero sí la gran diferencia está respecto a Europa. Está casi el doble de gente emancipada en Europa que en España y Castilla y León. ¿Cuál es el elemento que incide en esta situación tan diferente de Europa a España? Bueno, no solamente en los términos de emancipación, hay otros términos en los que también hay grandes diferencias, ¿no? Y que son demostrables. Yo creo que en la línea de lo que estabais comentando del empleo, hay varias ramas en las que hay que trabajar y en las que hay que seguir trabajando, ¿no? Por un lado, en la formación y en la adecuación de la formación a los empleos que ahora mismo se están poniendo en las ofertas laborales que tenemos en Castilla y León. Hay un reto para las empresas, ¿no? También de ser más competitivos en esta línea de proyectos, y tenemos cada vez proyectos más interesantes en Castilla y León que tenemos que poner en valor para atraer a este talento joven, ¿no? Del que ella también nos habla, ¿no? Entonces hay un reto empresarial para ir construyendo todos estos proyectos. También hay una proyección cultural. Tú hablabas de esa comparativa con Europa. Es verdad, hay una proyección cultural y un cambio cultural al que nosotros nos estamos sumando cada vez de una forma más rápida. El empleo empieza a ser más global. No solamente hay un empleo en Castilla y León en que tenemos que hacer esa apuesta desde Castilla y León para el empleo joven. Y eso también hace que culturalmente existan esas diferencias. Las empresas, en cuanto a los términos de empleo que comentaba Sandra, cada vez quieren incorporar más empleo joven, más personas jóvenes a sus organizaciones, porque siempre la gente joven trae nuevas inquietudes, nuevas formas de hacer, y creo que tenemos que hablar también en positivo de los jóvenes de Castilla y León. Tenemos, el informe PISA siempre lo dice, la mejor formación en Castilla y León, y tenemos que hablar muy en positivo de nuestros jóvenes. Por lo tanto, habrá que adaptar también desde esa unión y esa colaboración empresa con la parte formativa para adecuar qué es el trabajo que necesitamos ahora, qué trabajos vamos a necesitar en un futuro inmediato para irlo cada vez casando más, que yo creo que son de los trabajos que se han hecho en Europa y que aquí tenemos ese debe, y probablemente sea también una de las cosas por las que hay esa diferencia. Es que aquí, claro, se abre el debate de hasta dónde el mercado marca el paso y hasta dónde las políticas tienen que ayudar a que esa inercia salga reforzada. Porque, claro, se están haciendo políticas en este sentido también, ¿no, María? Sí. Bueno, comparto mucho lo que se ha expuesto aquí, sobre todo también en el ámbito cultural, que tiene mucho que ver
con las diferencias con otros países, porque nosotros tenemos una tendencia, por ejemplo, en el ámbito de la vivienda a la propiedad frente al alquiler. Eso está cambiando, en otros países ha pasado hace mucho tiempo. Entonces también todas estas circunstancias y estos datos no siempre tienen una respuesta inmediata, ¿no? Los países vamos un poco pues adaptándonos y sobre todo los responsables políticos tratamos de adaptarnos lo más rápidamente posible, pero hay veces que esas tendencias pues hacen que tengamos que cambiar un poco al paso, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los jóvenes, bueno, en la política de vivienda, los programas de vivienda de la Junta de Castilla y León, ya llevamos muchos años con el foco de atención prácticamente en un 90% de las cosas que hacemos están enfocadas en los jóvenes. Es nuestra prioridad, junto con el medio rural, porque tú hablabas muy bien también del ámbito empresarial y nosotros tratamos como responsables públicos pues o bien de hacer aquello donde no llega pues el mercado, o también atraer al mercado hacia donde sabemos que necesitamos pues una política fuerte y la ayuda también de los agentes privados. Se han especificado algunas, pero bueno, yo me gustaría remarcarlas, ¿no? Desde el punto de vista de las políticas de vivienda, hemos puesto en marcha un programa, que es el programa Tuya, que lo hemos compartido mucho con el Consejo de la Juventud, precisamente escuchando cuáles eran las necesidades de esos jóvenes. Y me gustaría exponer algunas líneas porque creo que, sobre todo con algunos datos que están demostrando también, bueno, pues que son tendencias de éxito y que demuestran un poco también lo que comentabas, ¿no? Que Castilla y León es una tierra de talento y de gente, bueno, pues que puede salir adelante, ¿no? Tenemos que dar también de cara al exterior esa imagen y hacer ver que esta es una tierra de oportunidades interesante y donde, bueno, pues hay unos medios de vida, de calidad de vida, sobre todo de calidad de vida, muy distintos a la de otras zonas geográficas, que también son interesantes, por supuesto, pero bueno, me refiero a las grandes capitales. Supongo que en eso pues compartís conmigo pues que la calidad de vida en Castilla y León pues nada tiene que ver con la de una gran capital, ¿no? Nosotros, atendiendo a esa tendencia de algunos jóvenes que tienen que compartir habitaciones y que no quieren hacerlo, lógicamente, porque las personas normalmente, también las jóvenes, quieren crear un hogar y es muy difícil crear un hogar si no tienes intimidad. Bueno, pues conscientes de eso, hemos puesto en marcha la construcción, que ya están los proyectos en marcha, de 1000 viviendas en la modalidad colaborativa cohousing. ¿Es similar, claro, ¿es similar a una cooperativa o no tiene nada que ver? Por eso me gustaría explicarlo. Son viviendas, son hogares, son viviendas de 60 metros cuadrados en edificios colectivos, o sea, unos pisos en los que las familias jóvenes van a disponer de 60 metros cuadrados, 2 habitaciones, comedor con cocina y una zona de estar, y van a compartir zonas, por ejemplo, de lavandería, o sea, aquellas zonas que realmente no hacen hogar y que por tanto las puedes detraer para tener un espacio más, y zonas también de ocio comunes, ¿no? Estamos hablando de viviendas en las que además vamos a poner un conserje para que, bueno, pues haya un cierto orden en esas viviendas y sobre todo que se atienda a esos jóvenes las necesidades que tengan, ¿no? Las hemos puesto en marcha en todas las capitales de provincia porque entendemos que ahí es donde más necesidades de trabajo de este tipo y por tanto demandas de este tipo existen, y bueno, calculamos que si vamos a hacer 1000 viviendas y hay una media de 2,5 personas más o menos por vivienda, pues evidentemente vamos a poder llegar a 2500 jóvenes, ¿no? ¿En qué periodo temporal? Estamos preparados para terminarlas en 2026, en junio de 2026 tienen que estar terminadas. Lógicamente es lo que decía, pensamos la medida, la ponemos en marcha y en materia de obras públicas, pues el tiempo desgraciadamente no siempre es todo lo rápido que podríamos, pero bueno, tenemos más medidas, precisamente por eso. El caso es que el papel facilitador de la Administración es una evidencia, ya estamos en esa situación, pero yo creo que hay que remontarse un poco hacia atrás por el hecho en sí de que ahora mismo, lo decía Teresa, qué empleo hay que generar, dónde lo pueden encontrar, y si aquí estamos ahora valorando los famosos ninis o los sisis. Porque es verdad que antes ni trabajaban, hace unos pocos años, ni trabajaban ni estudiaban, pero resulta que la situación ha revertido y ahora casi, no sé si está en un 40%, Sandra, están trabajando y a la vez están estudiando. Eso es una situación diferente.
Sí, ha aumentado. Intentamos romper un poco con el discurso también, ¿no?, de que las personas jóvenes no quieren ni estudiar ni trabajar. Según el Observatorio de Emancipación del CJE, apenas un 2 como mucho % de personas eran ninis, es decir, no tenían oportunidades laborales en ese momento, no estaban desarrollando ninguna acción formativa, y veíamos como 1 de cada 3 jóvenes estaba estudiando y trabajando simultáneamente, o bien para mejorar su situación laboral, o bien porque para poder estudiar tenían que desarrollar pues una acción laboral para sacar adelante los estudios. Entonces son muchas personas jóvenes que están bajo esta modalidad de sí, queríamos romper un poco eso con esos prejuicios que hay en torno a las personas jóvenes siempre, ¿no?, de que somos unas vagas, no queremos hacer nada, no queremos trabajar, no queremos emanciparnos, ¿no?, y romper un poco con todo eso. Ni siquiera en esas circunstancias les dejas caer, porque precisamente desde las cámaras se ha trabajado esa situación para intentar insertarlos en el mercado laboral. Ahora no sé qué os estáis encontrando, María. Pues efectivamente lo que comentaba Sandra, de que ya no es solo el nini tradicionalmente entendido como que ni estudia ni trabaja, está revertiendo esa tendencia y quizás adaptando esa oferta formativa que antes bien comentabais. ¿De qué se trata? ¿Cómo ha cambiado a raíz de la pandemia? ¿A cuántos jóvenes de 16 a 29 años se está atendiendo a través del plan de capacitación de empleo juvenil que realizan las cámaras de comercio? Más o menos a 9.000 al año. ¿En qué sentido? ¿En qué formaciones? En habilidades de marketing, en gestión y administración, en un tema muy importante, aparte de los idiomas, que por supuesto, en el tema sociosanitario. Creo que la pandemia supuso un punto de inflexión, donde ellos mismos lo demandan y donde el nivel de empleabilidad se sitúa por encima del 80% de forma continuada, no de forma temporal o de prácticas y demás, que por supuesto se hace. ¿De qué manera? A cada uno hay que adaptarle las competencias y el nivel de formación del que provenga. No significa que lleguen sin estudios, pueden tener estudios o incluso universitarios o no, o ninguno, y a partir de ahí se crea una formación y un itinerario formativo adaptado a esa medida. No nos podemos olvidar, a raíz de esa diferencia que comentabas, Marisa, entre comunidades autónomas y en Castilla y León, el problema que tenemos de dispersión. Diferencia con Europa. La región más grande de Europa también influye, y el hecho de que hay una década donde resulta más atractivo de los 20 a los 30 años quizás núcleos o polos urbanos importantes como Madrid, Barcelona, Valencia, pero que sin embargo a partir de los 30 años sí que se valora esa calidad de vida que comentaba María que se tiene aquí, esos servicios y ese nivel de que cada vez van avanzando la mejora de infraestructuras transversales. No nos podemos olvidar que eso también atraerá ese teletrabajo o esas startups que se están creando y ese nivel de emprendimiento donde también a través del plan de capacitación se ayuda con ayudas a la contratación a las empresas de hasta 5.000 euros. ¿Puede ser disuasorio, porque estamos hablando precisamente de formación, puede ser disuasorio el hecho en sí de que se esté empleando a jóvenes absolutamente sobrecualificados, donde trabajan en responsabilidades muy por debajo de su formación y además pues se les paga en vez de 8 horas diarias, a lo mejor 4? Es decir, esa es la relación laboral que ahora mismo puede ser disuasoria en cuanto a la salida de nuestro talento fuera de nuestras fronteras, o es una cosa generalizada, no lo sé. El principal motivo de migración, al final, principalmente es búsqueda de oportunidades laborales. Lo que nos estamos encontrando en Castilla y León es que somos la juventud mejor formada en comparación con todas las comunidades a nivel nacional, pero sin embargo las oportunidades que tiene el mercado laboral en Castilla y León no va compasado con la formación que tenemos las personas jóvenes. Por lo tanto, siempre demandamos, ¿no?, el hacer esa retrospección laboral de qué oportunidades laborales se necesitan en Castilla y León, y que el sistema educativo sea un poco más flexible para adaptar todas las formaciones a lo que necesita el territorio, para así lograr esa conexión de talento con esa conexión de oportunidades laborales, porque veíamos como empresas, ¿no?, estaban buscando constantemente a jóvenes para contratar, pero no encontraban. Y por el otro lado estábamos encontrando a jóvenes que estamos todo el rato buscando oportunidades laborales, pero no encontrábamos. Y era como una desconexión completa de las necesidades del territorio. Entonces creo que es el principal eje que hay que abordar para frenar el éxodo de jóvenes de
Castilla y León. Sí que es cierto que emigramos en alguna ocasión para desarrollar nuestras formaciones, pero principalmente las hacemos en nuestra tierra, pero luego emigramos en búsqueda de esas oportunidades. Comentábamos antes, ¿no? Un poco era ese ajuste, ¿no? No solamente entre formación, sino también en la parte de competencias, ¿no? Que es lo que se está buscando. Y hay otra parte que yo no quiero olvidar, que es el reto emprendedor, el generar tu proyecto, el generar tu empresa, ¿no? Nosotros ahí también acompañamos a muchísimos jóvenes a través de programas y de todas las organizaciones territoriales, ayudándoles a poner en marcha su propia empresa, que ahora es un reto bastante complicado, ¿no? Pero hay que fomentarlo. Hay que dar un mensaje también y hay que conocer que el talento en Castilla y León es verdad que es una señal de identidad. Y bueno, desde la Junta de Castilla y León también se está poniendo en marcha precisamente una estrategia para retener el talento, porque en muchas ocasiones también a veces consiste en poner en contacto nuevas formas de producción que son muy novedosas, porque otra de las cosas que caracteriza a esta tierra es el I+D+I, o sea, la inversión que se hace en investigación, en desarrollo, en innovación, ¿no? Que eso yo creo que también nos coloca en un sitio donde hay pues, mucho interés por parte de los jóvenes y probablemente muchas oportunidades que yo creo que están por llegar, porque no hemos hablado tampoco de una cosa importante, que es la inteligencia artificial, algo que bueno, pues que no sabemos exactamente lo que va a suponer, ¿no? En el mercado laboral, aunque quizás... Pues, los más agoreros dicen que se va a perder. Claro, evidentemente, o sea, quiero decir que es una cosa que es tremenda, ¿no? Porque yo he visto ejemplos desde traducciones simultáneas con máquinas, bueno, pues te planteas, ¿no? Bueno, pues va a dejar de haber traductores simultáneos. Entonces, bueno, aquí también hay que poner encima de la mesa que el desarrollo, evidentemente, pues a veces hace que esto sea, para algunos sectores, pues perjudicial, ¿no? Pero bueno, volviendo al tema del talento, a la retención y a las oportunidades, yo creo que también se ha vivido en estos últimos años, después de la pandemia, y aunque se ha dicho de forma... nosotros lo vemos, ¿no? Que hay mucho interés por volver a formas de vida, que están relacionadas con una calidad de vida, no solamente un trabajo cualquiera, sino cómo se trabaja, ¿no? Y eso es un valor en esta tierra, claramente, es un valor que nos diferencia de los demás y que yo creo que nos tiene esperanzados, ¿no? Porque yo creo que en los próximos tiempos, no sé si decir meses o años, pues eso se va consolidando y quizá también pues va a ser otro de los factores que va a hacer ayudar a los jóvenes a lograr pues eso que quieren, que es una mínima estabilidad. Yo creo que es difícil dar con la clave, ¿no? O sea, esta es la clave, pues no, ya la habríamos puesto en marcha, ¿no? Porque la son calidad muchos... del empleo también. Es verdad que a pesar de tener empleo tampoco pueden acceder ni a una vivienda ni a una calidad de vida en una media, dentro de lo normal. Quizás esa es la clave también, ¿no? Hay diferentes ¿Qué les pedimos a los chavales cuando les ofrecemos trabajo? Hay diferentes perfiles, porque si hablásemos de los perfiles STEM, por ejemplo, son perfiles muy demandados y que sus niveles salariales son muy diferentes a otros perfiles, y de estos perfiles tenemos muchísima gente joven. Hablábamos de tipo de trabajo, ¿no? Cuando hablabas, María, de la inteligencia artificial y demás, a mí me suena a ese discurso casi de la revolución industrial, ¿no? Si los cambios vienen y hay que adaptarse a ellos y ver cómo estábamos hablando. Si este mismo debate lo hubiésemos tenido hace, no sé, 15, 20 años, no se nos hubiese ocurrido un puesto de trabajo como el de ciberseguridad, que ahora mismo está ampliamente demandado y no se encuentra por ningún sitio, ni para la administración ni para las empresas privadas, y son perfiles que rotan por todas las empresas o incluso por la administración, porque es un perfil muy concreto, ¿no? Ese tipo de perfiles, y yo creo que en ese trabajo, en esa estrategia que tú comentabas de talento, que no solamente va de retener, sino de generar un compromiso con el territorio, de unirlo con la visión de la despoblación que estamos teniendo ahora, que tenemos menos jóvenes y cada vez vienen menos y se nos van más, y la perspectiva demográfica de aquí a unos años nos hace ponernos un poco en orden, ¿no? Y ver cómo tenemos que configurar esto para que la gente joven tenga futuro dentro de Castilla y León en los proyectos que hay en Castilla y León. Entonces, hay determinados perfiles
al hilo de lo que comentaba Sandra, de cómo se unen las competencias y cómo se unen las necesidades de las empresas con también la gestión o la proyección económica, que realmente están muy bien valorados y están muy bien posicionados. Y además hay que trabajar en otro tema de competencias, Marian lo apuntaba, que a mí me parecen vitales, habilidades de comunicación, de liderazgo, de gestión. Todo eso va a hacer que tengamos gente mejor preparada, que se adapte mejor al entorno laboral y que pueda hacer que las empresas sean más competitivas y generemos nuevos proyectos. Cuando las empresas son más competitivas, tienen mejores proyectos y en Castilla y León además hay otro reto, que es que subimos, que las hacemos crecer, porque tenemos un problema con las empresas, cada vez son más pequeñitas, necesitamos que las empresas crezcan, podremos ser más competitivos también salarialmente. Entonces, la visión de cómo vamos creciendo está unido a todo. Tú me decías los retos. Yo insisto también en el reto del emprendimiento empresarial y del emprendimiento en proyectos. Toda la faceta del emprendimiento está cambiando. La gente ya no emprende como empresas tradicionales, emprende con proyectos, con ideas. Y la gente joven viene con todas esas ideas. Tenemos que escucharles. Muchas empresas van a poder ayudarles a avanzar. La Administración lo está haciendo con muchísimos proyectos en Castilla y León. Yo creo que han abierto una línea de escucha para todos estos proyectos de distintas áreas, de distintas consejerías. Se comentaba un poco en el informe que comentabais al principio. Y ahí es donde tenemos que apoyar, porque es la forma ahora mismo de garantizar ese futuro. Ese 29% de paro juvenil quizás de la sensación de que hay una inestabilidad laboral en el colectivo de jóvenes que pretenden precisamente buscarla en el funcionariado. Ha habido unos índices de oposiciones y de bolsa de empleo pública apabullante, donde los jóvenes apuestan por estar, y creo que es la única salida que ven muchos de ellos. Por eso me gusta esta parte del emprendimiento y de las facilidades a la hora de que alguien que quiere poner en marcha una empresa pueda hacerlo con garantías, sin adelantar o arriesgar quizás un patrimonio que no tienen. En fin, es un caldo de cultivo interesante este también, ¿no? Sí, bueno, no sé si vas... No, bueno, también desde el ICES, del Instituto de Competitividad Empresarial, hay muchas líneas precisamente que van en la idea de fomentar este tipo de ayudas o incentivos a los jóvenes para que acudan a las empresas y puedan tener o bien esa condición de empresario con una ayuda inicial, con un apoyo inicial y con una subvención inicial, por decirlo de alguna manera, a fondo perdido, siempre y cuando se analice su viabilidad. Solamente es que, como has comentado lo del medio rural, y ahí yo creo que sí, efectivamente, somos especialmente las administraciones públicas las responsables de atraer medios en general y oportunidades al medio rural. Bueno, yo creo que en ese sentido Castilla y León es totalmente consciente de ello y, por ejemplo, toda nuestra política fiscal discrimina positivamente al medio rural. O sea, todo lo que se haga en el medio rural va a tener un apoyo fiscal favorable, por poner un ejemplo, ¿no? Pero es que la inmensa mayoría de las políticas que se desarrollan en los distintos departamentos, en el mío por supuesto, tienen siempre el índice de tener reto demográfico como obligación, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito de vivienda, que comentaba antes, nosotros estamos construyendo más de 500 viviendas en el medio rural con descuento del 20% para jóvenes. O sea, yo creo que oportunidades va a haber y posibilidades va a haber. Hablamos de 500 viviendas que estamos empezando a construir, llevamos más de 200 y estamos en ello, en un medio rural, por decirlo intermedio, en muchas zonas que son, pues a lo mejor, cabeceras de comarca, ¿no? Pues un Aguilar, un Guijuelo, que generan alrededor, porque tiene una industria potente, necesidad de vivienda y muchos jóvenes que están viviendo y que efectivamente tienen dificultades de acceso o que no quieren alquilar y que no pueden comprar porque los precios no son para ellos asequibles. Nosotros construimos viviendas en las que regalamos al joven el 20% de la casa que construimos.
la construye la Administración y si es un joven menor de 36 años le regalamos el 20%. Si es una vivienda de 100.000 euros, pues se tiene que hipotecar por 80.000 porque el otro 20% lo regala la Administración, ¿no? Son políticas pues muy pioneras que están dando resultado, entre otras cosas porque las listas de espera pues son impresionantes. De hecho, en esa idea de que las administraciones somos las más vinculadas, pues también hemos involucrado a las diputaciones provinciales que están muy de la mano de esta misma idea de generar uno de los elementos fundamentales de la emancipación, que es la vivienda. Yo lo monopolizo porque... Sí, lo vamos a hablar enseguida. No sé si alguien quería matizar esta parte de... Dos apuntes muy breves al hilo de lo que comentaban tanto María como Teresa. Un apunte. Es importante el emprendimiento, es clave. En el medio rural efectivamente se dan mayores facilidades y también es importante la consolidación. Es decir, que una persona que crea una empresa que también necesita un periodo en los años iniciales de acompañamiento, de formación para que se consolide, para que no muera o desfallezca en el intento. Hablaba de las habilidades STEM, importantísimas. Totalmente de acuerdo. Me voy a ir al otro polo, por nuestra particularidad en Castilla y León. Oficios tradicionales. Patrimonio cultural clave en nuestros municipios. Tenemos una comunidad riquísima culturalmente, patrimonialmente. Ahí hay un nicho de empleo, como digo yo, ¿quién es más importante? ¿El ingeniero que desarrolla un software o el operario que arregla una máquina? La respuesta es clara, los dos. Los dos son necesarios. Hay una parte de oficios tradicionales que si no se hace algo, se va a perder. Y hay un nicho de empleo que beneficiaría al patrimonio de esta comunidad que no se puede dejar baladí y que efectivamente esta estrategia que está en marcha del 24 al 27 del talento, estoy segura que de forma transversal abordará esta situación analizando y deparando en esas fortalezas que tenemos a través de las cuales hay que sacar de la necesidad virtud. Clave. Y para potenciar también el medio rural, para que se hagan, es decir, tenemos ermitas que necesitan quizás un arreglo y demás, o visitas, no tenemos nadie que nos las abra en los municipios pequeñitos. Hay un nicho clave que se puede además agrupar, no una persona por cada pueblo. Considero que tenemos que reflexionar de esto porque es clave. Sandra, tienes que ser la portavoz de los jóvenes porque se están dando pautas, tienes que hablar por ellos, evidentemente. Sí, bueno, algo que tenemos claro todas, ¿no?, es que Castilla y León al final es una tierra de oportunidades, la miremos por donde la miremos. Creemos también que es muy importante, ¿no?, el fomentar esa cultura del emprendimiento entre las personas jóvenes, pero no solo necesitamos personas emprendedoras, también necesitamos personas trabajadoras que trabajen con esos empresarios, esas empresarias. Y la realidad en Castilla y León es que el salario medio de una persona joven son 12.000 euros netos anuales. ¿Esto qué significa? Que estamos, no es ni la mitad, bueno, es menos de la mitad de lo que puede cobrar otro colectivo que no son las personas jóvenes. El efecto de la inflación ha afectado gravemente a las personas jóvenes y estamos viendo cómo toda la escala de emancipación, ¿no?, de hacer nuestro proyecto vital, al final se está viniendo abajo, por decirlo de alguna manera, por las condiciones laborales que tenemos y los bajos salarios que tenemos. Veríamos en los datos, tenemos que destinar más del 50% de nuestro salario al alquiler, sumamos coste de suministros y nos queda apenas nada ni para hacer la cesta de la compra porque no podemos llegar a ello, ¿no? Y la realidad también es que al final tenemos que optar por la modalidad también de compartir piso y hemos colaborado estrechamente con la Dirección General de Vivienda para contemplar también dentro de las líneas de ayudas a esa modalidad de falsa emancipación, podríamos decirlo, porque al final, como decía María, aspiramos, ¿no?, a poder hacer nuestro proyecto vital, tener nuestra familia y nuestra independencia, pero un poco ese paso intermedio, facilitar también el compartir piso entre las personas jóvenes. Parece que están fallando las estructuras, las bases, sí, porque se están poniendo, claro, soluciones... Sí. A ver, en relación con eso, bueno, ella lo conoce muy bien y yo creo que muchos ciudadanos también, pero es un buen día para recordarlo, ¿no? Precisamente por ese dato, ¿no?, de que no sé si ese 50% me parece excesivo, pero bueno, puede ser. Pues nosotros tenemos unas líneas de ayudas al alquiler muy importantes y que nos diferencian de otras comunidades autónomas porque nosotros las otorgamos a todos los que cumplen. Me explico. Son unas líneas de ayudas que solamente el año pasado han llegado a 14.000 familias
y que han supuesto, desde que nos hemos puesto en marcha, el año pasado fueron 30 millones de euros, pero desde que las hemos puesto en marcha llevamos más de 114 millones de euros. Estamos hablando de ayudas destinadas a personas que alquilan en el mercado libre, por decirlo de alguna manera, con rentas bajas, en las que, si son jóvenes, desde el año pasado, les pagamos, les abonamos, les subvencionamos el 60% de la renta de alquiler, y si están en el medio rural, hasta el 75%, con esa idea de favorecer y fomentar que, si quieren, puedan ir al medio rural. Es decir, que si están pagando 100 euros, pues el 60% lo abonaría la Junta de Castilla y León. Haciendo un poco de abogada del diablo, me imagino que los jóvenes no querrían que les ayudásemos a comprar un piso, ni ayudarles a emanciparse, sino tener un sueldo lo suficientemente digno como para asumir todos esos gastos unilateralmente. Está muy bien planteado porque... O sea, esta no es la solución, evidentemente, o sea, no es la solución. Y de hecho, una buena solución, y ya que me das entrada, pues lo digo, es incrementar el parque público, ¿no? Que las personas puedan acudir, por ejemplo, pues a una compra de una vivienda de protección oficial con un parque público amplio. Como nosotros lo vamos agrandando, pero cada vez son más los demandantes y no nos da tiempo a llegar a todos, por eso nuestra política de ayudas al alquiler es la que es, en tanto en cuanto seamos capaces de llegar a todos los que están inscritos en el registro público de demandantes y ofrecerles una vivienda conforme a sus ingresos, que nosotros tenemos una regla, y es que nadie pague más del 30%. Mientras no seamos capaces, porque no nos da el territorio ni las capacidades que tenemos presupuestarias para llegar a eso, por eso tenemos esa política que complementa a las políticas públicas. Nos valemos del mercado para, oiga, para mí es como mi parque público, porque esas personas que están en esas viviendas privadas realmente tienen una ayuda pública como si están pagando lo mismo que si estuvieran en una vivienda de alquiler del parque público de alquiler. Yo creo que esto es importante explicarlo precisamente para entender que no es una subvención porque sí. O sea, el día que esas personas, lógicamente, pasen unos ingresos, dejan de poder ser perceptores de esa ayuda. El momento en el que se incrementan sus ingresos y, por tanto, pasan a una situación más holgada, pues no las piden, de hecho, porque ya tienen sus posibilidades. Es verdad que entendemos, intentamos que sea una cosa transitoria, no que sea una cosa permanente, pero ese empujón. Claro, pero las circunstancias y la realidad, los datos son los que son, y eso es lo que hace que, con un esfuerzo presupuestario pues cada vez mayor, porque hay que decir que esto cada año es más, nos hemos mantenido en esa línea, y la verdad es que la gratitud de los jóvenes pues es enorme, porque esto es lo que ha permitido que muchos jóvenes puedan mantenerse en esas situaciones. De hecho, en la última convocatoria, escuchando lo que nos planteaban, por primera vez lo hemos abierto también a las habitaciones, a la posibilidad de subvencionar a aquellos que pues tienen que comparten piso, claro. Sí, que comparten piso. Interesante la reflexión de que hay que dar ese primer empujón para después ir creciendo. No sé si ahora crecemos a partir de los 32, Sandra. Eso parece, ¿no? Eso parece. Ojalá vaya mejorando los datos. Al final, pues con esfuerzo de todos los sectores, todas las políticas que se puedan implementar, que vaya mejorando poquito a poco las personas jóvenes, y sobre todo que se pongan el foco de todas las políticas públicas, sobre todo incluso las propias empresas, pongan el foco a las personas jóvenes, porque no somos el futuro de Castilla y León, sino que estamos viendo como el presente mismamente de nuestra tierra depende de que las personas jóvenes podamos quedarnos aquí, podamos hacer nuestro proyecto, asentar nuestra vida, tener una familia, ¿no? Todo depende, como quien dice, de las personas jóvenes. Y tampoco quiero ponernos más piedras en la mochila, pero creo que es muy importante que abordemos la realidad de la juventud. Sí. No, precisamente otro dato que yo creo que también para mí ha sido muy significativo, ¿no? De la situación que viven algunos y de cómo ciertas líneas pues deben de mantenerse, ¿no? También hemos puesto en marcha una línea de avales, porque sabemos que algunos jóvenes quieren comprar, tienen algo más de capacidad económica, y esto ha sido la tradición en España, lo decíamos antes, ¿no? Durante muchos años la tradición siempre ha sido pues comprarse una vivienda. El que pues ya tiene arraigadas sus raíces prefiere comprar, ¿no? Y sabíamos que muchos jóvenes no tienen lo que les pide la entidad financiera, ¿no? Porque los bancos normalmente otorgan hasta el 80% del valor
de la vivienda. Si son 200.000, pues evidentemente no te dan el 100%. Bueno, nosotros sabíamos y nos sentamos con 12 entidades financieras que firmaron al final un convenio con la Junta de Castilla y León, que nos dijeron, mira, nosotros si le avaláis al joven en un 17,5% más, les vamos a dar hasta el 97,5% del valor de la hipoteca. De tal forma que, por ejemplo, en una vivienda de 200.000 euros, que es una vivienda ya bastante importante, con 5.000 euros de entrada los jóvenes pueden adquirirla. Sí que quería dar un dato porque, digo, bueno, es una línea que pones en marcha y que no sabes. Bueno, pues el año pasado, que la pusimos en marcha en mayo, se han firmado 500 hipotecas, pero tenemos 1.336 expedientes pendientes de que las entidades financieras finalmente firmen, que ya ha sido avalado, digamos que hemos comprobado que cumplen los requisitos, etc. Bueno, estamos hablando de 1.336 jóvenes que están en condiciones de llegar a una nueva vida gracias a este empujón del que hablabas antes y que no, perdona, pero no se me quería olvidar. Bueno, yo creo que es el momento de hacer una pequeña pausa, reflexionar sobre todo lo que hemos hablado y en unos instantes volvemos para abordar también lo que ha supuesto la reforma laboral en ese facilitar la empleabilidad de los jóvenes y también quizás en esos índices casi macroeconómicos de cuánto ha subido el coste de las cosas, las hipotecas y se ha ido a la par precisamente con esos salarios. Volvemos en un instante. Ya estamos de vuelta, estamos hablando de emancipación, de las claves para que nuestros jóvenes puedan irse de casa, que siempre se ha dicho esto, y bueno, vamos a abordarlo, lo estamos abordando en los últimos minutos aquí en Espacio Abierto con Sandra Ámez, que es la presidenta del Consejo de la Juventud de Castilla y León, con María Pardo, que es la directora general de Vivienda, con Teresa, que siempre digo, no te digo el apellido, pero bueno, te lo voy a decir, Teresa Cetulio, eres secretaria general de la COE, y con también Marian Hidalgo, que es la secretaria general del Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León. Bueno, una vez presentadas de nuevo, yo creo que hay que abrir ese debate, es decir, cuánto nos ha ayudado esa nueva reforma laboral como para facilitar el trabajo de nuestros jóvenes, teniendo en cuenta que sí que hay más contratos, muchos más contratos y también indefinidos, pero que las horas tampoco están a la par con ese número de contratos. No sé si eso está ayudando para que esa emancipación sea una realidad desde el punto de vista salarial. Bueno, como dices, no todos los datos que hay de nueva contratación suponen una contratación al 100%, por así decirlo. O sea, esos datos hay que mirarlos con detalle y con detenimiento. Es verdad que nosotros apoyamos, lógicamente, en su momento la reforma laboral y la dimos por buena, ¿no? Y creo que ha servido para determinado recorrido. Otra cosa es ver si los datos, como se están dando ahora mismo, corresponden un poco en la línea de lo que estabas comentando. En un momento en el que además es muy curioso porque hay muchísimas vacantes. Hace poco Cepime sacaba un estudio sobre las vacantes en los puestos de trabajo que existían y parece como algo poco lógico, ¿no? Que por un lado exista muchísima demanda de empleo y por otro lado haya muchísimos puestos sin cubrir. En Castilla y León hay un reto importante que es todo el sector agro, vuelvo al término rural, hablábamos también de la parte de oficios, antes lo apuntaba Marian, hay un amplio recorrido en el sector. Por ejemplo, digo el sector agroalimentario, que nosotros tenemos en Castilla y León algo de que presumir, que es este sector y la industria de la cadena alimentaria que es brillante. Y, sin embargo, no se cubren esos puestos. Puestos en los que salarialmente, si hiciésemos la valoración, pues a lo mejor nos sorprendemos. Puestos en los que cuando hablas con las empresas y los empresarios también te dicen lo que quiero es gente que quiera trabajar, yo le enseño, yo le ayudo y avanzamos juntos, ¿no? ¿Cómo empastamos esto con lo que estábamos comentando antes, ¿no? Con ese recorrido, otros puestos, otras horas de trabajo que decíamos no están todo ese recorrido, como estábamos diciendo, hilado, ¿no? Porque los datos parece que están desequilibrados. Hay que hacer una apuesta, ¿no?
por empastar estas competencias, estas necesidades, por empastar lo que realmente el mercado laboral está ofreciendo con lo que estamos buscando y con lo que estamos necesitando. Yo creo que ese análisis es un análisis más profundo, que el dato cuando sobrevuela aparece de una determinada forma, las cifras se ven de una determinada forma, pero hay que ir un poquito más, aterrizarlo un poco más, a irnos a casos concretos. Y yo creo que si hacemos ese trabajo se pueden vincular. Sandra, hay muchos sectores en los que está siendo realmente difícil encontrar mano de obra. ¿Por qué los jóvenes no encuentran en esos sectores un atractivo, a pesar de que los sueldos tampoco están nada mal como para que no sean una opción para ellos? Bueno, lo hemos comentado alguna vez ahora en el debate. Creo que culturalmente nos queda todavía mucho que cambiar. Es cierto que después de la pandemia, ¿no?, esa cultura de estudia y vete cambió bastante, la verdad. Ahora como que se valora mucho más la calidad de vida que podemos tener, por ejemplo, en tierras como Castilla y León, pero falta mucho también a nivel cultural, porque se sigue viendo, está cambiando también la tendencia, pero la persona que se quedaba en el pueblo, por ejemplo, con la empresa de su familia, ¿no?, con ganado, llámalo como quieras llamarlo, era un fracasado porque se quedaba en el pueblo. Entonces, todavía queda mucho por cambiar ahí, y también eso, a nivel cultural, que cambiemos la tendencia, ¿no?, y que revalorizar otro tipo de oficios tradicionales que se necesitan al final en Castilla y León, se vean también atractivos por las personas jóvenes. Pero al final, como siempre, hay que interconectar todo, ¿no? Lo que recibimos a nivel familiar, lo que recibimos en el sistema educativo y lo que vemos luego que demandan las empresas o los sectores que pueden tener más trabajo en Castilla y León. Al final hay que hacer una conexión de todo, y como siempre decimos, los cambios no son de la noche a la mañana, sino que al final requiere un tiempo para sentar las bases de todo ese cambio y esa modificación que pueda surgir. Pero sobre todo, lo que un poco echa para atrás, perdón por la expresión un poco así de andar por casa, a las personas jóvenes también es las condiciones laborales que tenemos en determinados empleos en Castilla y León. Hemos visto, echa la ley, echa la trampa, ¿no? La reforma laboral sí que ha beneficiado, ¿no?, en la reducción de la temporalidad de las personas jóvenes, pero estamos viendo como en empresas de Castilla y León, a través de empresas de trabajo temporal, a través de TTs, siguen haciendo contratos de día a día a las personas jóvenes que quieren acceder al empleo. Por lo tanto, tener un contrato de un día, de unas horas o de unas semanas no te da esa estabilidad para continuar con toda la rueda y sumarnos a todas las políticas que se ponen en marcha, como por ejemplo puede ser la vivienda. Es al final imposible cuando no sabes si la próxima semana vas a poder trabajar o no vas a poder trabajar, y tampoco te vas a emancipar porque tampoco puedes, porque no sabes si vas a tener ingresos. Pues estamos en los últimos minutos del programa. Yo creo que hemos puesto los mimbres de quizás el problema y quizás también las soluciones. Solo un segundo, esto de echa la ley, echa la trampa, cuidado. Por el entorno empresarial, por alusiones. Tenemos un mercado laboral muy regulado, y todo lo que se hace en el ámbito laboral está absolutamente regulado, y bueno, solamente por matizarlo, quiero decir, entiendo la visión de cómo lo trasladas, ¿no?, pero sí que quiero matizar que sobre todo desde la representación de los empresarios, de las empresas de Castilla y León, digamos que la norma se cumple y tenemos que apostar por esto, y tenemos que hablar, como digo, hay que hablar en positivo de los jóvenes porque es nuestro futuro, y hay que hablar muy en positivo de las empresas de Castilla y León porque también lo son, porque unos sin los otros no van a coexistir. Entonces, simplemente era por poner en valor que en Castilla y León las empresas hacen las cosas muy, muy bien. Somos muy reconocidos fuera cuando vamos y decimos que la empresa es de Castilla y León, y las personas son de Castilla y León, nos reconocen una serie de valores como el compromiso, el saber hacer y el hacerlo bien, y legalmente también. Pues va a modo de conclusiones. Vamos a esa última pincelada. Empezamos por ti, Marian. ¿Cómo ves a corto plazo a nuestros jóvenes para que consigan esa emancipación pronta? Hay un matiz que quisiera apuntar Adelante. en este hilo, que sería de ese binomio que se ha hablado. Es importante no solo la universidad, yo diría los centros educativos, para adaptarlo a la FP. ¿Por qué? Porque tradicionalmente, antes decía, quien se queda en el pueblo y es un agricultor parece que no está culturalmente bien visto. Efectivamente,
completamente de acuerdo con el papel de las empresas y empresarias y empresarios de esta tierra, faltaría más. Han arriesgado y arriesgan cada día todo. Considero que últimamente parece que son unos ogros y para mí son, y lo extiendo, héroes que en la medida de sus posibilidades están arriesgando todo y que efectivamente no existiríamos muchos de los que estamos aquí si no existieran las empresas por complementar. Por otro lado, adaptar esa demanda de empresas, centros educativos, universidad. Ese trinomio en vez de binomios clave y poner en valor la FP. No es ninguna hermanita pobre. A corto plazo, por matizar también, tenemos que adaptar lo que necesitan las empresas a las nuevas demandas de los jóvenes también. Horario, flexibilidad, nuevas tendencias. Es decir, no nos vamos a engañar que muchos jóvenes lo que quieren ser son influencers. Ahí dejo Estamos abriendo aquí un melón importante. Estamos ya cerrando. Era porque iba a cerrar, sí que es para no... que es un asunto que creo que es fundamental, el conectar a los centros educativos, tanto universitarios como de formación profesional, con la empresa, porque de esa manera sí que las oportunidades van a llegar mucho más rápido, porque el perfil ya lo conocen. En fin, yo creo que es una buena conclusión por parte de Mariana y también por parte de Teresa. Cerramos. María, bueno, yo diría las políticas están funcionando por las cifras que nos adelantabas. Solamente apelaría como apoyo a los jóvenes a la perseverancia. O sea, yo creo que el que persevera normalmente suele tener una condición de éxito siempre también en la vida laboral. Y recordarles que ya se ha dicho, y parece que es una frase hecha, pero hemos demostrado que esta tierra es una tierra de oportunidades y que aquí, si quieren vivir con calidad de vida, yo creo que lo van a conseguir. Así que perseverancia, ánimo y mucha ilusión. Sandra, en nada tendremos el nuevo observatorio del Consejo de la Juventud de Castilla y León. Hemos analizado el que conocimos nacional. ¿Cuándo lo tendremos y cuándo podremos hablar de algo más positivo? Sí, yo creo que es en marzo más o menos podremos tener ya el primer semestre del 2023 con los datos actualizados y ver la realidad, ¿no?, de las personas jóvenes de Castilla y León y seguir proponiendo en la línea para mejorar entre todos y entre todas las oportunidades de Castilla y León, porque al final tenemos que estar todos los sectores unidos, personas jóvenes, empresas, sector público, todo el mundo unido, y creo que muy importante el mensaje que ha lanzado la compañera de romper todo ese estigma que hay sobre la formación profesional, que al final es la que está dando realmente oportunidades laborales en Castilla y León a muchas personas jóvenes. Bueno, pues esta es la conclusión final, la emancipación en los jóvenes. Tenemos jóvenes estupendos, tenemos una tierra llena de posibilidades y de oportunidades. Esperemos que esta tendencia sea en positivo. Hablaremos en unos meses y quizás podemos hablar de otra cuestión. Bueno, pues hemos concluido aquí. Espacio Abierto volverá, como siempre, en cuestión de 7 días con otro asunto de interés. La próxima semana hablaremos de tabaquismo. Les espero. Hasta entonces.